Buenos días, mis queridos amigos. Es un placer continuar estas charlas sobre el ente y su ser. En esta segunda charla voy a retomar algunos aspectos de lo que ya expuse someramente, o diría más bien de aquello a lo que de pasada hice alusión en la primera charla. Esta primera charla introductoria vino a ser una recapitulación, a uña de caballo podríamos decir, de las circunstancias que rodearon mi vida en el periodo en el cual escribí, redacté, reelaboré y finalmente publiqué El ente y su ser en León en 1985, algunas peripecias que circundaron la redacción, publicación e impresión de la obra, y luego también me referí al impacto o la falta de impacto que este producto del filosofar español tuvo en la propia España. Para no hablar ya de el desconocimiento que de esa obra se ha tenido en otros ámbitos lingüísticos, especialmente en el anglosajón, por una doble razón, y es que en el mundo anglosajón el estudio de la lengua española es escaso. En Estados Unidos es de los países donde más se estudia el español, pero se estudia un español puramente utilitario, es decir, que el español no tiene consideración académica y la poquita que tiene es literaria. Es decir, que en algunas universidades ciertamente se estudia la obra literaria de Galdós, de Azorín, de Valle Inclán y por supuesto de un número de escritores latinoamericanos, hispanoamericanos, pero en cambio nuestra lengua no tiene la consideración de lengua científica o filosófica. Bueno, esto por un lado, o sea que ya existe la barrera idiomática, y por otro lado existe otra barrera, y es la de consideración. La filosofía analítica es principalmente anglosajona y no presta atención, no entra en la reflexión de los filósofos analíticos de lengua inglesa, prestar atención a obras de filosofía analítica que se puedan producir en chino, alemán, italiano, francés o español, y quizá en español todavía menos, a pesar de ser la segunda lengua más hablada del mundo. De manera que si en el mundo, en España en particular, el libro pasó bastante desapercibido, no del todo, porque hubo estudiantes de filosofía, más que profesores de filosofía, estudiantes que conocieron la obra en bibliotecas y que no dejaron de apreciar la contribución que daba. En algunos países de Hispanoamérica, concretamente en México, la obra tuvo algo más de repercusión, pero fuera de España y de Hispanoamérica, la verdad es que se fue desconocida. Bueno, este tipo de peripecias, de circunstancias, las evocábamos en la lección precedente y también en ella, evidentemente, abordamos las influencias doctrinales que desembocaron en la elaboración de mi pensamiento lógico-metafísico. En los años de mi tesis doctoral en Lieja, entre 1975 y 79, y luego en el cuatrienio siguiente de docencia filosófica en Quito, en la República del Ecuador, entre 1979 y 83. Fue en ese periodo cuando se elaboró el libro y se escribió. Lo que luego siguió en León fueron
algunos retoques, algunas correcciones, algunos aumentos o desarrollos, pero marginales. En conjunto, esa obra, en lo esencial, quedó completada en Quito en 1983. Pero la obra no es producto de una mente que tenga el genio o el talento de espontáneamente producir esa creación intelectual. La filosofía tiene un doble carácter paradójico, probablemente contradictorio, que es que por un lado es una obra aislada. El filósofo es un solitario. La filosofía no es idónea para hacerse en grupos de investigación, en equipos de investigación, como posiblemente lo es la física de partículas, la astronomía, la investigación biomédica, seguramente la sociología, en alguna medida también la lingüística, ya lo dudaría yo un poco más. Pero bueno, hay ramas de la lingüística como la lexicografía, que sin duda se puede hacer como obra individual. Ahí tenemos, por ejemplo, el diccionario de María Moliner, que todos hemos usado y que es muy útil, pero en realidad un cultivo más avanzado de la lexicografía requiere obra de equipo. Sin embargo, ya, por ejemplo, la obra de un historiador, en mi concepto, es esencialmente individual. El historiador también es un solitario. Y el matemático, y el teólogo, y desde luego, sobre todo, el filósofo. Eso no excluye que el filósofo no desarrolla su pensamiento, su obra, sus ideas, por pura generación espontánea, como producto de una mente, como surgen presuntamente los hongos. Hay plantas que requieren ser abonadas, regadas. Los hongos aparentemente surgen, se dice, aislados, no es verdad, porque solemos ver campos en los cuales se llenan de hongos o setas en un momento dado y requieren también un entorno, un medio ambiente adecuado. Pero en fin, pensamos en ellos, y por eso se dice solo como un hongo, en que surgen por generación espontánea, brotan sin necesidad de interacción. Bueno, desde luego la filosofía no surge así. El filósofo es un solitario, trabaja muy aisladamente, desarrollando su reflexión como Descartes en una habitación junto a una estufa, o en tiempos modernos escribiendo, generalmente tecleando sus obras. Yo no, yo sigo escribiendo manualmente sobre el papel, con bolígrafo, posteriormente tecleo, pero esa labor de reflexión, meditación y escritura es muy individual, lo cual no obsta para que, al mismo tiempo, esa obra individual es imposible sin la influencia que hemos recibido, primero de nuestros predecesores. Hemos recibido ese alimento espiritual y desarrollamos nuestra obra en diálogo ideal con esos predecesores. Los interpelamos, no solamente los hemos escuchado y leído, y eso ha dejado huella en nosotros, sino que interpelamos, objetamos sus argumentos y en algún sentido metafórico, pero válido, recibimos sus respuestas. Es decir, que releyéndolos, calibramos en qué medida estarían en condiciones de brindarnos una respuesta adecuada o no. Voy ahora a enumerar 7 influencias decisivas que me van a determinar, me van a llevar a la elaboración del sistema ontológico que propongo en mi libro El ente y su ser. 7 influencias que en unos casos son positivas y en otros casos negativas. Quiero decir que algunas de estas influencias
aportan ideas que yo voy a asumir y otras lo que aportan es un objeto de crítica y también van a ser igualmente importantes, quizá más, porque un pensamiento se define no solo por lo que toma de sus predecesores, sino también por aquello que desarrolla como oposición en una polémica, en una disputa intelectual con puntos de vista que no asume, que no comparte. Las siete influencias son primero la escolástica. Escolástica quiere decir filosofía de las escuelas, escuelas todas ellas de orientación, inspiración aristotélica, pero que discrepan entre sí en aspectos importantes y algunos de ellos lo vamos a reseñar en esta sesión. La segunda influencia es Leibniz, decisiva. Tercera va a ser Kant en su periodo precrítico, anterior a la crítica de la razón pura, y la cuarta ese mismo Kant, pero ya en el periodo crítico, el de la crítica de la razón pura. La quinta es Nikolai Hartmann. La sexta es Quine, el filósofo norteamericano Willard Quine, con su teoría del compromiso ontológico. Y la séptima y última es Rowley, mi difunto colega y amigo australiano, que elaboró una teoría de los objetos inspirada en el filósofo alemán austríaco, más exactamente Meinong, pero lo que va a ser decisivo en la formación de mi sistema como alternativa es justamente no la teoría originaria de Meinong, sino su reelaboración por Rowley. La primera es la escolástica. Los debates que se entablan a partir de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, sus inmediatos discípulos, Enrique de Gante, Gil de Roma, la polémica entre la escuela tomista, incardinada en la orden de predicadores, por un lado, y la escuela franciscana, que algo después de la muerte de Santo Tomás va a estar acaudillada por el británico Juan Duns Scoto, un fraile franciscano de la orden de frailes menores. Bueno, pues entre esas dos escuelas se produce un debate que sigue hasta hoy. Son escuelas escolásticas, ambas se consideran aristotélicas, pero median entre ambas profundas discrepancias filosóficas. Y va a haber una mediación o un tercero en discordia que surgirá en la Compañía de Jesús, ya en la escolástica tardía de los siglos XVI y XVII, y cuyo máximo exponente es el español Francisco Suárez, jesuita, padre de la Compañía de Jesús, que en realidad es el que yo más he estudiado, porque tuve la suerte de leer, que fue publicado por la editorial Gredos, su opus magnum, Disputaciones Metafísicas, en no sé cuántos volúmenes, edición bilingüe, y yo me lo leí en latín, todos esos larguísimos volúmenes. Suárez es un autor extraordinario, uno de nuestros máximos filósofos. No se lo considera filósofo español porque escribió en latín y evidentemente lo escrito en latín, bueno, pues parece como que si no fuera nuestro patrimonio, pero sí lo es. Escribió muchísimo en todos los ámbitos de la filosofía, pero concretamente sus dos máximas obras son, no las únicas, son en metafísica las disputaciones metafísicas y en filosofía jurídica el de Legibus, que también se ha publicado en edición bilingüe en varios volúmenes. Ahora mismo no recuerdo cuáles. Bueno, pues Suárez
adopta en la mayor parte de los problemas metafísicos una postura ecléctica, intermedia o conciliadora entre el tomismo y el escotismo, entre las de Tomás de Aquino por un lado y Duns Scoto por el otro. Pero en este problema que voy a señalar, Scoto y Suárez coinciden en negar que exista, que se dé entre la esencia y la existencia de una criatura una diferencia real, mientras que los tomistas afirman que hay una diferencia real. Con todo, aquí hay que señalar una distinción entre la postura de Scoto y la de Suárez. Para Scoto, entre la esencia y la existencia, hay una diferencia formal, distinctio formalis ex natura rei. Explicar en qué consiste para Scoto la distinctio formalis me llevaría muy lejos y lo voy a pasar por alto. Baste decir que la distinción formal escotista es, en un sentido lato, una distinción real, en la realidad. Lo que pasa es que no es lo que Scoto llama distinctio realis, que es una distinción entre res y res, cosa y cosa. Bueno, pues la esencia de una criatura y su existencia no son dos cosas. La criatura es una cosa y otra criatura es otra cosa. Pero entre la esencia y la existencia no hay una distinción entre cosa y cosa. Pero sí hay una distinción que se da en la propia realidad, que no se da únicamente en la mente humana. Por el contrario, Suárez, que está más cerca del nominalismo, va a considerar que la distinción entre esencia y existencia en la criatura es una distinción puramente mental. O sea, nosotros concebimos la distinción, la creamos, pero no se da en la realidad de ninguna manera, ni como distinción real propiamente dicha, ni como distinción formal en el sentido escotista. Sin embargo, Suárez agrega que, aunque es una distinción puramente mental, distinctio rationis, o distinción de razón en su jerga, lo es un fundamento in re, o sea que hay un fundamento en la realidad. Esto plantea una dificultad muy considerable, porque se entiende mal cuál puede ser el fundamento de una distinción, si no es que ya en la realidad se da una distinción. Bueno, en todo esto estoy hablando de distinción en la criatura. Una criatura para los escolásticos, para todos los medievales, también, por supuesto, para los filósofos platónicos bizantinos y para los filósofos árabes, hay una discrepancia radical ontológica entre Dios, que es un ser, un ente, que encierra su propia existencia. Santo Tomás denomina a Dios esse ipsum subsistens, el propio ser subsistente, es decir, Dios es un ente, desde luego, pero es un ente cuya esencia es existir, mientras que la criatura es cualquier ente diferente de Dios, por tanto, creado por él y cuya esencia no involucra, no encierra la existencia. Por eso, la existencia le viene agregada o añadida por el acto de la creación, que hace pasar la esencia de la potencia al acto existencial, pero, como vemos, a la hora de entender cómo se conjugan en la criatura, en el ente creado, esa esencia y esa existencia recibida, hay esos tres modos de plantear. Bueno, lo que evidentemente ninguno de estos autores escolásticos considera
es la hipótesis de que todo ente sea su existencia. Es decir, para ellos el ente creado, la criatura, es una esencia que tiene existencia, que ha recibido la existencia. Pero no se les ocurre imaginar, pensar, conjeturar, ni por un momento, que también la criatura pueda ser una existencia, que será la solución que yo propondré en mi libro El ente y su ser. Pero bueno, esta es la primera influencia recibida por mí, aunque mi propia orientación, mi propia elaboración me lleve a volver del revés la problemática escolástica, a dar un giro de 180 grados, podríamos decir. Pero ya veremos cómo, de todos modos, en la solución que yo propondré, todo ente es una existencia, todo ente es su existencia, pero no todo ente es la existencia. En eso seguiré la doctrina de Santo Tomás, considerando que Dios es la existencia. Ya veremos cuál diferencia hay. La segunda influencia es la de Leibniz, que aporta una novedad que va a ser totalmente decisiva en la construcción de mi propio sistema ontológico. En lo que hemos visto hasta ahora de los escolásticos, no aparece absolutamente para nada la noción de grado entre el ser o existencia de Dios y la existencia creada de la criatura. Los escolásticos postulan una diferencia de naturaleza. Son existencias diferentes, hasta el punto de que la palabra misma de ser no se aplica unívocamente en el mismo sentido, en la misma acepción, para el ser divino y para el ser creado. Tampoco hay pura equivocidad. Son dos sentidos afines, íntimamente afines, con una afinidad que se llama de analogía. Es la doctrina de la analogía. Bueno, esto, sin embargo, no excluye que Santo Tomás, también en otros lugares, considere que hay una escala entitativa de realidad en las criaturas, y en realidad este es el fundamento de una de sus 5 pruebas de la existencia de Dios, la que se llama climacológica que viene del griego clímax, es decir, una escalada o escalación por grados hasta la cúspide, y evidentemente esa palabra climacológica se presta a confusión, no tiene evidentemente nada que ver con climatológica. Bueno, pues Santo Tomás, de algún modo, en otros lugares, también admite grados de realidad, pero en esta concepción que estamos viendo del problema de la distinción real, los grados están ausentes. Si en la criatura hay una distinción real de esencia y existencia, no es porque la existencia de la criatura sea menor. Bueno, pues pasamos ahora a Leibniz, en el cual aparecen los grados. La doctrina de grados de realidad es muy antigua. Su fundador es Platón, posiblemente tiene precedentes en la filosofía presocrática, pero es muy difícil afirmarlo porque los textos que nos han quedado de los presocráticos son muy fragmentarios. En todo caso, en Platón hay una clarísima concepción de grados de realidad,
Pero para el problema que estamos aquí abordando de esencia y existencia, esto no aparece en la obra de Platón. Bueno, se podría evidentemente rebuscar en sus diálogos para, en algún sentido, hallar precedentes, pero aquí lo vamos a omitir. Donde sí aparece una concepción de grados que es muy pertinente para el desarrollo de las ideas que van a desembocar en la elaboración de mi sistema ontológico en el ente y su ser, es en Platón, perdón, en Leibniz. Leibniz tiene una visión en la cual todos los posibles están en la mente de Dios, pero todos ellos tienden al existir. Tienen las propias esencias, tienen un conatus ad existendum, o sea, son dinámicas y pugnan unas con otras por existir. Cuando decimos esencias en Leibniz, hay que hacer una precisión que marca la diferencia con la filosofía escolástica. Para los escolásticos, la esencia de un individuo está constituida únicamente por sus propiedades esenciales, es decir, por su sustancia. Y de ella, del individuo, de la esencia del individuo, están excluidos los accidentes. También, evidentemente, los accidentes tienen existencia, son criaturas, pero en general en el debate escolástico sobre la distinción entre esencia y existencia, el foco de la controversia y de la atención filosófica es exclusivamente la sustancia. Los accidentes, justamente por ser accidentales y fortuitos, se dejan bastante de lado en toda esta controversia. En Leibniz, la esencia de un individuo comprende todas sus propiedades, tanto las necesarias como las contingentes. Es decir, cada individuo está caracterizado por un concepto completo que engloba tanto las propiedades o cualidades que necesariamente tiene, como las que tiene contingentemente. Pero es que para Leibniz la diferencia entre lo necesario y lo contingente es una diferencia puramente en el modo posible de demostrar. El concepto contiene como notas conceptuales todas las propiedades del individuo, el concepto completo. Ahora bien, para conocer algunas de esas notas, basta con proceder a una demostración finita en un número finito de pasos. Y por tanto, nosotros podemos proceder a esa demostración porque tenemos la capacidad de hacer un análisis conceptual y de hacer una demostración con un número finito de pasos. En cambio, hay notas que forman parte del concepto completo, pero para averiguarlo haría falta una prueba con un número infinito de pasos. Y por tanto nosotros no podemos averiguarlo. Eso no quiere decir que sea incognoscible, porque Dios, que tiene una mente infinita, ve simultáneamente toda la serie de pasos. No es que Dios efectúe una demostración paso por paso y así atraviese un número infinito de pasos demostrativos. Es que tiene en su mente una infinidad de pruebas infinitas, cada una con todos sus infinitos pasos, y por tanto, para la mente divina, todas las notas son necesarias. Para la mente humana no es así. O sea, la diferencia en definitiva, aunque Leibniz rehúsa reconocerlo así, porque ya era acusado por los filósofos
tanto católicos como protestantes, más obedientes a los dictámenes de los teólogos, ya era considerado Leibniz como demasiado próximo a Spinoza, y hasta la filosofía leibniziana fue tildada de una variante disfrazada o enmascarada de spinozianismo. Por lo cual Leibniz tiene siempre mucho cuidado en elaborar su teoría de manera que esa proximidad con Spinoza, que es bien real, digamos que aparezca, no digo disimulada, porque no voy a decir lo que dijo Russell de que Leibniz estaba disimulando. No, yo creo que era sincero y se esforzó verdaderamente por encontrar formulaciones que lo separasen del necesitarismo spinozista, pero en definitiva la diferencia es relativamente de matiz. Por eso en Leibniz podemos decir, aunque él no lo hubiera dicho ni reconocido en esos términos, que la diferencia entre lo necesario y lo contingente es una diferencia epistemológica más que ontológica. Es decir, es una diferencia en cómo se puede llegar a conocer el atributo, la propiedad contingente, a diferencia de cómo se puede llegar a conocer el atributo necesario. Los atributos necesarios son cognoscibles a priori, por tanto, independientemente de la experiencia. Los contingentes, solo nosotros, la mente divina los conoce intuitivamente, pero la mente humana carece de ese poder intuitivo y solo, como no puede hacer demostraciones infinitas, solo los puede conocer por experiencia, o sea, a posteriori. Bien, pero entonces todos los posibles están en la mente divina, pero no de manera inerte, sino que tienen su propio dinamismo y pugnan para existir. Todos tienden a existir. No obstante, Leibniz piensa que únicamente habrá un mundo posible. Dios creará un mundo posible. En ningún momento se plantea la pregunta de si podrían existir 2, 3, 5 o infinitos mundos posibles. Está claro que es Leibniz el forjador de este concepto que la filosofía analítica contemporánea tiene tantísima influencia y ocupa un lugar importantísimo, el de mundo posible. Y está claro que para Leibniz hay un postulado implícito que él no formula porque sin duda considera que es una evidencia, y es que la existencia de un mundo posible implica la inexistencia de los demás. Bueno, no solo en la filosofía, sino incluso en la física contemporánea, se cuestiona eso. Hay quien sigue adicto, evidentemente, a ese punto de vista, pero incluso en física, para solucionar problemas de la física cuántica, de la mecánica cuántica, se ha inventado una de las diferentes teorías, que es la del multiverso, según la cual el mundo real se estaría bifurcando constantemente en mundos posibles que se separarían y que quedarían incomunicados entre sí. Por tanto, el que se realice uno de esos mundos no implica la inexistencia de los demás. Bueno, por supuesto, la manera en que el físico entiende mundo posible y la manera en que lo entiende el metafísico no es igual, pero hay una cierta similitud, podríamos decir que hay alguna analogía. Bueno, ¿qué es lo que va a determinar que se forme, que Dios escoja un mundo posible entre
entre todos los que podría escoger, que son infinitos, ¿qué factores lo van a determinar? Bueno, pues va a atenerse a dos reglas, que es, primero, hacer aquel mundo que comporte mayor realidad. ¿Y qué quiere decir mayor realidad? Quiere decir mayor entidad. Los grados para Leibniz, en principio, no son grados de existencia, sino grados de esencia. O sea, la esencia tiene un ser entitativo, preexistencial, pero ese ser entitativo, esa entitatividad o esa entidad esencial, comporta grados de tal manera que si se escoge un mundo posible, el conglomerado de todas las esencias comprendidas en ese mundo tendrá un quantum agregado determinado de entidad, mientras que si se escoge otro mundo, si Dios escoge otro mundo, el grado será mayor o será menor. Entonces la primera regla es la de escoger aquel mundo que realice el máximo de entidad. Segunda regla, ese máximo de entidad tiene que estar restringido porque todos los entes puestos en ese mundo sean composibles. Por ejemplo, son incomposibles un Adán que peca, que incurre en el pecado original, y un Adán que se abstiene de pecar. Evidentemente, el mundo o contiene el uno o contiene el otro. Son incompatibles. Son incompatibles un César que cruza el Rubicón e inicia la guerra civil y un César que no cruce el Rubicón. Por tanto, estoy poniendo ejemplos muy palmarios, muy elementales. Hay otros bastante más complicados, evidentemente, pero estos nos bastan para una pauta de qué quiere decir Leibniz con el principio de composibilidad. Los posibles, las esencias que se ponen en el mundo, tienen que constituir el máximo de entidad, pero el máximo de entidad compatible entre sí, internamente compatible, en el cual todos los entes que se han puesto en ese mundo son compatibles, composibles, los unos con los otros. Y nada más, corto aquí. Me hubiera gustado extenderme más, tanto sobre el propio Leibniz como hablar de las influencias que vienen después, pero me doy cuenta de que ya esta charla ha desbordado temporalmente los límites razonables y, por tanto, les doy cita para la próxima semana en que hablaré de las influencias posteriores. Les agradezco mucho su atención y les pido, los exhorto a que reaccionen positiva o negativamente con sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, que serán siempre muy bienvenidas.